estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el economista Francisco Matig de Consultatio. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de activar las notificaciones, de compartir este capítulo y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Casi todos habían descontado un salto cambiario fuerte y duradero con su correlato en los precios. En otras palabras, una inflación mensual más cerca del 5 que del 2 durante los próximos meses. Sin embargo, ese escenario ya perdió fuerza en la visión del mercado y así lo señaló un informe que difundió ayer Facimex Valores. Por lo pronto, el broker subrayó que la inflación que mide la consultora de Orlando Ferreres se ubicó muy cerca del 0% en el nivel general en la semana del 14 de abril, mientras que la núcleo se movió apenas un 0,2% semanal. Le hace casi cero pass-through a precios del salto cambiario inicial post salida del cepo. Es algo bastante sorprendente si consideramos que el tipo de cambio mayorista oficial aumentó 8,8% entre el 11 y el 16 de abril. Pero el tiempo acomodó las cosas y ya acumula una caída de casi 8% desde ese pico de la semana pasada. Así las cosas, para todo abril, la consultora EcoGo de Marina Dal Poyeto calcula una inflación del 3,5%, un número que bajaron porque vieron menos aumentos de lo esperado en alimentos. Y estamos hablando acá de un número que quedaría por debajo del nivel que registramos en marzo. Facimex, por su parte, es un poquito más pesimista y espera un 4%, pero lejos de ver una disparada por arriba del 5% como se temió inicialmente. En todo este contexto fue que Volkswagen decidió cancelar su segundo aumento del mes, que había fijado en 3,6% después de la salida del cepo. Por otro lado, los grandes supermercados vienen presionando a Unilever y a Molinos a hacer lo mismo con sus propios aumentos. Una de las buenas noticias entonces para el gobierno en las últimas horas. Las expectativas se van alineando. Otra fue el EMAE de febrero, que dio a conocer ayer el INDEC con un crecimiento de la actividad del 5,7% interanual y del 0,8% contra enero. Un crecimiento por arriba de lo que había estimado el mercado, de acuerdo con información de Bloomberg News. Y la tercera noticia favorable para el gobierno también llegó de la mano de Bloomberg ayer, que logró corroborar con 3 fuentes que el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a otorgarle a la Argentina una línea de crédito si una crisis mundial pusiera en riesgo el programa económico de Milei. Un salvavidas de Trump para Milei en caso de que las papas empiecen a quemar. Mientras tanto, Caputo y Bausili viajaron a Washington ayer para las reuniones de primavera del FMI y con esta noticia todos nos preguntamos si habrá reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Por el momento no aparecen en la agenda oficial. 2. De buenas noticias para el gobierno pasamos a hablar de un desafío importante que será el de cumplir con la meta de acumulación de reservas netas pactada con el FMI. Así lo señala un informe especial de la consultora 1816 que indica que el central debería acumular casi 6.700 millones de dólares en menos de 2 meses para alcanzar el objetivo de junio. Es cierto que las estimaciones de las consultoras y los economistas han variado muchísimo en los últimos días sobre este punto, con algunos calculando 2.000 millones de dólares, otros 4.000 y medio, pero lo cierto es que el gobierno tendrá que acumular una suma considerable en los próximos meses. Concretamente, al martes 15 de abril, esto según 1816, las netas estaban en un rojo de 9.371 millones de dólares y la meta para el 13 de junio es llegar a un rojo de 2.686 millones de dólares. Aunque se esperan desembolsos de organismos internacionales por unos 2.800 millones de dólares, esa cifra no alcanzaría para cubrir lo que se necesita. En ese sentido, el dinero debería conseguirse ya sea en el mercado oficial de cambios o a través de nuevas emisiones de deuda. El informe de 1816 menciona algunas de las opciones para alcanzar la meta. Obviamente las compras de dólares por parte del central en el piso de la banda cambiaria, es decir, cuando toque los 1.000 pesos. También las intervenciones dentro de la banda, algo que el gobierno por el momento decide que no va a hacer, compras del tesoro usando pesos del superávit fiscal o nuevas colocaciones de deuda. Si miramos lo que puede pasar en el MULC, la capacidad del gobierno de comprar reservas en el corto plazo va a depender de la voluntad del agro de vender rápidamente la cosecha, pero también de la nueva política monetaria del Banco Central. Recordemos que en su comunicado del 11 de abril, la autoridad monetaria dejó atrás la idea de dejar fija la base monetaria amplia, esa idea
idea que venía asociada con la dolarización endógena. Y para reemplazar esa regla, introdujo una meta de M2 privado transaccional que plantea una remonetización en pesos más allá de lo que ocurra en el MULC. Es decir, que el central puede comprar títulos en pesos adentro de las bandas. Pero al mismo tiempo, el gobierno viene diciendo en público que mientras el tipo de cambio opere dentro de las bandas, la cantidad de dinero va a ser fija. Y por otro lado, si se colocan nuevos bopreales por unos 3.000 millones de dólares sin emitir más pesos, eso también podría afectar la liquidez y generar una presión hacia la apreciación del tipo de cambio. Con el peso argentino fortaleciéndose y acercándose al piso de la banda y posiblemente manteniéndose cerca de ese piso de la banda, aparece en el horizonte la posibilidad de que el Banco Central compre fuertemente y sostenidamente en el corto plazo. Estamos hablando del escenario que vienen repitiendo constantemente Milei, Bausili y Caputo, el de la escasez de los pesos. Toda una dinámica que tendremos que ir digiriendo a lo largo de estas semanas. Lo cierto es que si el gobierno cumple en todo lo demás, llegado el caso de no hacerlo con las reservas hasta las elecciones, priorizando la baja de la inflación y los altos salarios en dólares, no hay que descartar para nada que el fondo acceda a un waiver. 3. Las bolsas y los mercados de renta fija son un sub y baja tremendo desde que asumió Donald Trump y ayer no fue la excepción. De los temores y ventas que vimos el lunes por las declaraciones de Trump contra la autonomía de la Reserva Federal, al alivio comprador que trajeron las reuniones bilaterales de India con Estados Unidos y las declaraciones privadas de Scott Bessent este martes. Bloomberg reportó ayer en exclusiva que el secretario del Tesoro estadounidense dijo en un evento a puertas cerradas del JP Morgan que el enfrentamiento arancelario con China es insostenible y deberá ser desescalado en un futuro cercano. Dijo en ese sentido que la situación actual equivale a un embargo comercial y expresó optimismo sobre un enfriamiento de las tensiones en los próximos meses, aunque un acuerdo integral podría demorar años. ¿Estará alineada su visión con la del secretario de Comercio Howard Lutnick? ¿Dirá algo al respecto Donald Trump? Veremos si tenemos más novedades este miércoles. Por otro lado, tuvimos declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que dijo que están avanzando en acuerdos comerciales y que las cosas van por buen camino con China. Esto sumado a una nota del medio político que informó que el gobierno de Trump está cerca de alcanzar acuerdos generales comerciales con Japón y con India. Pero atentos hoy al mercado porque ayer tuvimos resultados de Tesla que llegaron por debajo de las expectativas en ganancias por acción y facturación y sin guidance respecto al crecimiento de la empresa en este 2025. Y quizá más importantemente, la empresa de Elon Musk dijo en su llamada con analistas que la guerra comercial de Trump podría tener un impacto significativo en la demanda de sus productos y un impacto adverso en su cadena de suministro global. En todo este contexto, ayer cerramos con el S&P 500 subiendo 2,6%, el Nasdaq por el mismo porcentaje y el Dow Jones por 2,7%. Veremos cómo sigue toda esta volatilidad en la rueda de este miércoles. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 5,8% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 5,8% para Superviel y solo una caída de 0,1% para Telecom. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 2%, el dólar blue rebotó ayer hasta los 1.185 pesos, el MEP también subió a 1.155 y el contado con liqui quedó en 1.142 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.120 pesos y el mayorista en 1.104 pesos. El Banco Central sigue sin intervenir y el riesgo país quedó en torno a los 720 puntos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con el economista de Consultatio, Francisco Matig. Fran, mi primera pregunta es por el dólar en torno a los 1.000 pesos, si es que consideras que puede complicar a las exportaciones en materia de competitividad. La eterna discusión de si el dólar está atrasado o no me parece un poco menos relevante ahora, en un contexto en el cual el mercado de cambios está un poco más liberado, donde el tipo de cambio ahora lo pone el mercado dentro de las bandas, ¿no? Me parece un poco anacrónico ese debate, un poco menos anacrónico por lo menos, aunque es cierto que ahora el tipo de cambio efectivo para el exportador es más bajo que previo al programa con el fondo, más o menos 1.095 de ahora contra 1.135 pesos con el blend a los primeros días de abril. También es cierto que el agro empezó a apretar el acelerador de la liquidación porque la incertidumbre del marco de política cambiaria se despejó y las necesidades de capital de trabajo del sector, digamos, están, ¿no? Lo que sí me parece fundamental es que la promesa del Banco Central de no comprar dólares dentro de las bandas
no es del todo creíble, dado que las metas del acuerdo con el fondo le imponen acumular reservas por $9.000 millones hasta fin de año. El Tesoro también tiene que comprar dólares para pagar deuda y ahí lo puede hacer dentro de las bandas, con lo cual me parece importante prestarle atención a ese último punto. No llevaría a decir que el tipo de cambio está atrasado, pero sí que por ahí podríamos llegar a ver algo más de volatilidad en la segunda mitad del año, una parte vinculado a esto último que decía, ¿no? Y la segunda, Fran, si el gobierno solo acumula dólares en el piso de la banda, ¿eso implica un dólar en torno a 1.000 pesos por largo rato? No necesariamente esto implica dólar en torno a 1.000 pesos por largo rato. Lo que estamos viendo ahora es una situación donde los flujos mandan muchos más que los fundamentos en el mercado de cambios de corto plazo. Tuviste muchos importadores que se habían adelantado, exportadores que estaban dilatando la liquidación, y eso ahora se está corrigiendo a medida que se anunciaron las medidas, ¿no? Entiendo que el gobierno haya hecho intervenciones verbales para intentar que la dinámica del tipo de cambio oficial sea hacia abajo rápidamente, quizás con la idea de que al haber precios inflexibles a la baja, si la apreciación del tipo de cambio llegaba después de alguna suba por ahí un poco más alta, la apreciación real podía ser mucho peor, el impacto en inflación también, entonces en ese sentido entiendo lo que está intentando hacer el gobierno al decir no voy a intervenir antes del piso de la banda, pero bueno, con este esquema cambiario, incluso sin el Banco Central presente intrabandas, podemos ver un FX más firme dentro de pocos meses, ya sea por el ciclo electoral, porque las bandas se aprecian bastante en términos reales, dependiendo cuánto sea la infla, pero nadie espera inflación de 1%. Y porque también hay cuestiones estacionales, ¿no?, vinculadas a que los flujos que estamos viendo ahora no van a ser tan favorables como lo que estamos viendo estas semanas durante todo el año, ¿no? Además, ahora estás mucho más susceptible a los shocks externos. Por ahora eso te resultó favorable por la pausa de aranceles recíprocos de Trump, y las monedas emergentes también se apreciaron. El real está debajo de 5.80, el peso mexicano debajo de 20, entonces eso te jugó a favor, pero eso tranquilamente podría eventualmente cambiar en el futuro, y yo estoy seguro que por ahí en la segunda mitad del año vamos a ver más volatilidad. En definitiva, es un esquema que es mucho más volátil al cual estábamos acostumbrados, ¿no? Y la última, Fran, ¿cómo ves la meta autoimpuesta de superávit primario de 1,6% este año desde el 1,3% que había pactado con el fondo? Lo del superávit primario pasó desapercibido entre tantas novedades cambiarias, pero el gobierno se autoimpuso una meta mayor de superávit fiscal primario que la que está en el acuerdo con el fondo, 1,6 versus 1,4 del PBI, y me parece súper razonable que luego de liberar el mercado, salir parcialmente del cepo y exponerte al riesgo de una devaluación o depreciación del tipo de cambio, intentes anclar un poco más la parte fiscal. Parece lógico que lo hayan querido hacer, que la inflación baje un poco más lento porque la inercia de marzo resultó ser un poco más alta de lo que estábamos esperando, y porque tenés, digamos, algún impacto más allá de que no haya habido devaluación, hay algo de ruido cambiario. Esa desinflación muchísimo más lenta te va a ayudar a poder ajustar un poco más todavía, aunque parezca imposible, las clavijas del gasto, pero en la recaudación tampoco tenés muchísimo margen, ¿no? Porque el dato de marzo no fue bueno, abril va a mejorar con la reactivación de los tributos del comercio exterior, pero tampoco va a ser una fiesta. Por eso me parece que esta señal de ajustar la meta de superávit primario en un año electoral me parece muy buena. Fran, muchísimas gracias y seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo tras la decisión de Volkswagen de dar marcha atrás con su aumento de precios post salida del cepo. De esta manera, ninguna automotriz subió sus precios. Como siempre, la competencia favorece a los consumidores. El horizonte se va alineando entonces con los objetivos del equipo económico.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.